Hola amigos, bienvenidos a DC Comics. Aquí les traigo Superman número 40, con guión de Joshua Williamson y arte de Dan Mora. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza con Manchester Black diciéndole a Superboy Prime que pasó bastante tiempo con Superman y que incluso llegó a respetarlo, aunque sea un bobo. Luego le pregunta qué pasaría si reiniciaran todo. Podrían hacer que el cohete en el que llegó a la Tierra eliminara a los Kent al estrellarse, que el Joker matara a Batman en vez de a Robin, o que Wonder Woman se convirtiera en una guerrera diferente, una Deathstroke. Le pregunta si cree que esos retcons serían geniales. Los harían mucho más interesantes, porque ese es el tipo de superhéroe que le gusta. Superboy Prime responde que a eso se le llama Elseworlds, y que Manchester Black solo quiere que todo sea oscuro por el mero hecho de serlo. Manchester le pregunta entonces si quiere volver a una época más simple, ya que quiere hacer las cosas reales, igual que él. Entonces lo envuelve en una energía que lo hace gritar de dolor. Mientras lo arrastra, le dice que su puñetazo a la realidad lo trajo de vuelta de entre los muertos, y ahora pueden reescribir la historia. Mientras lo sostiene por el cuello, le dice que Mr. Terrific tiene razón. Puede que él sea el alfa de los alfas, con su poder al máximo, pero lo que realmente quiere es conocimiento de este mundo. Ese es el verdadero premio. Apenas ha arañado la superficie de su mente y de sus secretos. Cuando consiga acceso al resto, podrán hacer un cambio real. Mientras aparecen un sinnúmero de cómics de diferentes series y épocas, Superboy Prime responde que solo quería demostrarle a la gente que podía ser un héroe, que podía ser Superman. Manchester Black le contesta que lo intentó y que eso es realmente admirable. Pero a pesar de eso, las cosas son diferentes. Demuestra una escena donde Robin le dice a Batman que Superboy Prime es peligroso, pero también un chiste. Nunca llegará a ser Superman. Demuestra otra escena de Rebecca diciéndole a sus compañeros de trabajo que Zeka es un fraude. Solo lee la Wikipedia y no los cómics. Pura pose. Finalmente, demuestra una escena de Supergirl diciéndole a Lois que Superboy Prime debe ser castigado por lo que hizo, porque está más allá de toda redención. Lois le da la razón. Prime está roto, y es una causa perdida. Manchester Black agrega que ver todo eso debe ser duro. Lois es el corazón del mundo de Superman, y hasta ella ve lo mismo que todos los demás. Prime se libera, y le grita que Lois jamás diría eso, porque él la conoce. Pero Manchester Black le pregunta si está seguro. Ambos se van a los golpes. Superboy Prime le ordena a Manchester Black que se calle. Él responde que ese es el Superman que quiere ver, uno que está dispuesto a matarlo. Ambos son más parecidos de lo que quiere admitir. Prime le responde que cometió un error al admitir que tiene esos poderes gracias a su conexión mental. Entonces lo empuja hacia adelante hasta romper la cuarta pared. Le dice que sabe que no están en el limbo, siguen dentro de su mente y está llevando la pelea a su propio terreno. Mientras tanto, en Metrópolis, dentro de la tienda de cómics, uno de los empleados comenta que no puede creer lo que le hicieron a Grey Ghost. Le parece algo completamente fuera de personaje. El dueño responde que pensaba que le gustaba el arco argumental actual. El empleado replica que le gusta el crecimiento, los arcos y todo eso, pero solo se significa que nada ha cambiado desde hace 40 años. Como comentario, Grey Ghost, Fantasma Gris, es un nombre usado por dos personajes distintos en DC. El primero fue una identidad utilizada en el siglo XIX por varios vigilantes enmascarados. El segundo nació en Batman, la serie animada, como un héroe ficticio de televisión, cuyas aventuras inspiraron a Bruce Wayne cuando era niño. En ese momento, Rebecca entra en la tienda y pregunta si Zeka llegó a trabajar. El dueño le explica que otra vez llegará tarde. Probablemente pasó toda la noche leyendo cómics y se quedó dormido. De pronto, el empleado se sorprende al ver que un cómic sale volando del estante. El dueño recoge un ejemplar de Superman número 40, este mismo número que estamos cubriendo aquí, y, abriéndolo, comenta que todavía no lo ha leído. De repente, una mano emerge del cómic. Es Manchester Black, quien exclama que no sentía un dolor así desde que nació. Superboy Prime aparece detrás de él y le ordena que mueva el trasero. Ahora empezarán a hablar de verdad. El dueño de la tienda le pregunta a Zeka si realmente es él, mientras que el otro empleado comenta que es el mejor cosplay que ha visto en su vida. Superboy Prime se lamenta porque le gustaba tener una identidad secreta y le pide a Rebecca que lo saque de allí. Ella lo hace de inmediato.
Una vez a solas, Superboy Prime le dice a Manchester Black que, ahora que ya no es un fantasma, comprobará si puede sangrar. Manchester Black responde que intenta evitar ensuciarse las manos y que a veces hay que dejar que las palabras peleen por uno, haciendo que la burbuja de texto cobre forma humana. Agrega que lleva años enfrentándose a Superman. Este no es su primer rodeo. Mientras Prime estaba sentado en el regazo de su madre soñando con capas, él ya vivía en este mundo cruel. Solía intimidar a chicos como él para robarles el dinero del almuerzo, pero ahora, gracias a su conexión, puede utilizar sus poderes de formas completamente nuevas. La burbuja de texto golpea a Prime y lo entierra en el suelo, haciendo que varias figuras de acción de Flash y Wonder Woman y el cómic de Sentinel salgan volando. Superboy Prime se queja del dolor y comenta que eso fue diferente. Manchester Black lo toma del cabello y le ordena que se levante, porque quiere que sus fans vean lo que viene. Luego mira hacia la audiencia y nos dice que esto debe ser como poner un espejo delante de algunos de nosotros, los que estamos en el mundo real. Sabe que algunos queremos ver a Prime castigado. Entonces le da una fuerte cachetada, mientras asegura que sabe que queremos verlo sufrir y pagar. Por eso compramos este cómic, y nos pide que no nos preocupemos, porque él nos ayudará. Vuelve a golpear a Prime y le ordena que les dé a sus fans algo por lo que vitorear. Después lo deja caer sobre la tienda, derribando más cómics y figuras de acción. De rodillas, Superboy Prime le dice que no quiere que lo vean así. Manchester Black responde que está haciendo el ridículo y le pregunta si su próximo movimiento será pensar qué haría Superman. Prime se pone de pie y lo niega, porque está pensando en qué es lo que haría él. Mientras lo dice, le lanza un archivador lleno de cómics que lo golpea de lleno y lo derriba al suelo, haciendo que caigan más cómics y figuras de acción. Esta vez no explicaré qué personajes o qué cómics aparecen como cameos, porque el guión ya me quedó bastante largo, sin incluir esa información. Díganme en los comentarios a quienes identifican. Pero como no me puedo quedar tranquilo sin decir aunque sea algo, comentaré que, además de Sentinel, aparecen otros personajes ficticios como el Zarpe, Frogman, Golden Surfer y los Z-Men. Mientras se levanta, Manchester Black grita que odia los cómics. Luego rompe uno y agrega que son el producto de una era pasada, tan obsoletos y estúpidos como Superman. Superboy Prime se le lanza encima, mientras le dice que nadie destruye un cómic en su tienda. Manchester Black, ahora rodeado de su energía, le pregunta si eso es lo que idolatra y si realmente basó su vida en ellos. Añade que los cómics están muriendo, de la misma manera que él lo estará muy pronto. Superboy Prime lo ataca con su visión calorífica y responde que prefiere pensar que los cómics están sobreviviendo. Manchester Black esquiva su ataque y le dice que es un chiste. Le pregunta si de verdad cree que Superman representa la esperanza y que el mundo puede ser un lugar mejor. Le pide que despierte, porque la esperanza no es más que una palabra de marketing. Con las figuras de acción de Batman y Robin en primer plano, Superboy Prime le pregunta a Manchester Black si sabe qué es lo que realmente odia de él. Le cuenta que de donde él viene, no existe ningún Superman real. Manchester Black tuvo la suerte de vivir en un mundo con Superman y aún así se queja. No sabe lo afortunado que es. Si alguien cae, Superman o alguno de los otros héroes estará allí para atraparlo. A veces fallan y cometen errores, pero siempre queda esperanza. Manchester Black asegura que la esperanza es estiércol porque no tiene fe en sí mismo. Cuando él era niño, personas como él lo acosaban, pero Superman nunca llegó para salvarlo. El día que finalmente lo hizo, lo perdió todo y eso lo rompió, quizá para siempre. Aún así, reconoce que tiene razón. Nunca será Superman ni llegará a ser tan bueno como él. Le duele admitirlo, pero sabe que es la verdad. Por eso hace bromas para esconder lo asustado que está. Sin embargo, incluso cuando está perdido o asustado, sabe que la gente de su mundo ama a Superman tanto como él. Superman es real en sus corazones y los impulsa a ser mejores personas. Le da pena que Manchester Black no sepa apreciar que tuvo un Superman real en su mundo. Porque, de donde él viene, nadie aparece para salvarlos. Manchester Black le pregunta entonces por qué está allí, y no en su propio mundo. Superboy Prime no sabe qué responder. Pero no necesita hacerlo. Manchester Black le lanza una descarga de energía que hace que atraviese la pared de la tienda y caiga en la calle. Suspendido en el aire, le dice que ha terminado con él. Le arrancará la mente, utilizará su conocimiento para cambiar este mundo donde están.
y luego irá al suyo para causar un daño real. Coge con una mano el efecto de sonido que quedó cuando Prime atravesó la tienda y lo utiliza para golpearlo, mientras le dice que no es un héroe, apenas es un villano, es un me. De rodillas, Superboy Prime comenta que, cuando estaba en el limbo, Alexander Luthor Jr. solía bromear con que él poseía otro poder. Lo llamaba visión de continuidad. Manchester Black contesta que es una lástima que también vaya a perderlo y le pide que abra bien la mente, porque papá está en casa. De repente, Superboy Prime se levanta y le grita en la cara que, si quiere todo su conocimiento sobre ese universo, lea su burbuja de diálogo. Porque es el Prime Time, la hora Prime. Muchas de las mejores y más representativas historias de DC Comics salen de la mente de Superboy Prime. La muerte de Jason Todd, el Batman que ríe, Ultraman, el Aquaman del Garfio, entre otras. Manchester Black pregunta qué es todo eso. Reinicios, crisis, relanzamientos, más crisis, retcons, más crisis, renacimientos. Demasiada continuidad. Ante la mirada de Superboy Prime y varias personas más, finalmente cae al suelo con las manos en la cabeza, mientras continúa repitiendo que es demasiado. Nos movemos a otro lugar. Una voz pregunta qué fue lo que hizo. En la Watchtower, Mr. Terrific confronta a Superboy Prime porque Manchester Black ahora tiene todos sus secretos dentro de la cabeza. Eso era exactamente lo que le preocupaba. Ahora solo pueden esperar que la zona fantasma logre contenerlo y evite que utilice su conocimiento para causar daño. Como comentario, estos hechos ocurren antes de Justice League Unlimited número 18, que es donde se les dio una amnistía a la mayoría de los villanos y se los incorporó a la Liga de la Justicia. Lois, viéndolo marcharse, le pregunta si está bien. Prime responde que sí, pero luego cambia de opinión. No lo está. Falló, y a lo grande. Luego le pide que, si ve a Power Girl, le diga que cree que deberían hablar. Lois responde que lo hará. Prime le da las gracias y comenta que se verán en las páginas de los cómics. Lois le pide que le avise si alguna vez necesita algo. Mientras se aleja volando, Prime le responde que ella sigue siendo la mejor. Sin embargo, todavía tiene otro desastre que limpiar. Nos movemos de vuelta a la tienda de cómics, la cual está hecha un desastre. Seka se acerca y se disculpa por lo ocurrido. Solo quería luchar en un lugar donde se sintiera seguro, pero terminó poniéndolos en peligro. Fue imprudente. El dueño le dice que puede compensarlo ayudándolos a mover las cajas y a poner todo en orden. Todavía tiene trabajo en la tienda, si lo quiere. Superboy Prime pregunta por su secreto, pero el dueño le dice que no se preocupe. Está a salvo con ellos. El empleado coincide. Han leído suficientes cómics para saber cómo funciona esto y le cubrirán las espaldas. Seka se emociona al pensar que ya tiene su propio elenco de apoyo. Con una sonrisa, acepta y dice que le encantará trabajar allí hasta que todo vuelva a la normalidad. En eso, una voz lo llama y le pregunta si está ocupado, a quien vemos unos minutos después disculpándose con él por lo ocurrido antes. Cuando intentó chapárselo, acababan de conocerse. Ella estaba emocionada por el hechizo mágico de su aquelarre y se dejó llevar por el momento. Seka le pide que no se preocupe, le pareció genial. La colaboración entre Witchfire y Superboy fue divertida. Rebecca se preguntaba qué había sido de él después de verlo atravesar la realidad. Jamás habría imaginado que lo estaban obligando a escapar a través de distintos tipos de cómics. Le parece una tortura, aunque también algo bastante épico. Derrotó al gran villano. Ganó. Seka responde que no es la clase de victoria que tendría Superman y le pregunta si vio el desastre que provocó. Rebecca le recuerda lo que dijeron los demás. Puede conservar su trabajo. Seka le explica que es algo más grande que eso. Ahora la Liga de la Justicia vuelve a estar molesta con él. Creía que merecía su arco de redención. Solo ser como Superman, hacer lo correcto y conseguir su propio número 1. Sabe que hizo cosas terribles en el pasado. Los reboots las cambiaron, pero aún así las hizo. Quería fingir que todo estaba bien y barrerlo bajo la alfombra. Deseaba tanto que todos lo quisieran que terminó haciendo algo que odiaba: ignorar la continuidad. Manchester Black se aprovechó de eso. Si quiere demostrar que puede crecer y ser mejor, necesita hacer las paces en los términos de las personas a las que lastimó, no en los suyos. Después tendrá que encontrar la forma de regresar a casa. Manchester Black le dio una idea.
de cierta forma, lo inspiró. La verdad es que extraña su mundo, a sus padres, a su perro, sus cómics y a Lori. Ahora entiende que la redención no es tan sencilla como pasar una página. Rebecca le dice que lo entiende perfectamente y le pregunta si sabe qué es lo que ama de los cómics. Si aprecias lo que hacemos en Diose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Daniel DR Feelgood 9243. Rebecca añade que cada mes es una nueva oportunidad. En realidad, cada semana lo es. Una oportunidad para encontrar algo bueno y, algunas veces, algo genial. Esta semana puede ser difícil, pero la próxima podría ser increíble. Cada miércoles representa otra oportunidad. Allí dentro, en la tienda, y también dentro de su corazón. Ambos chocan los puños en honor a los miércoles. Seca se pone de pie, comenta que debe ponerse a trabajar y le pregunta si estaría dispuesta a utilizar algo de su brujería para ayudarlos a reconstruir la tienda. Rebecca, hablando al revés, como Satana, le responde que por supuesto. Y se nos cuenta que este no es el final de la historia. Porque luego vemos el logo de Superman aparecer y, delante de él, Superboy Prime vuelve a saludar a los lectores. Comenta que lo que pasó fue divertido y que todos vivieron una aventura juntos. Sabe que algunos lo aman y otros lo odian, pero significa mucho para él que lo hayan acompañado durante ese viaje. No pudo hacer todo lo que quería, aunque se alegra de que hayan compartido algunos números. También aprendió que cambiar no es fácil, pero creer que uno puede hacerlo es algo bueno. Creer que se puede ser mejor ya es un comienzo. Antes de marcharse, nos dice que nos extrañará y nos da las gracias. Sin embargo, confiesa que todavía no nos libraremos de él, porque el próximo año. Pero nos deja con la intriga, ya que una voz lo interrumpe. Y le pregunta con quién está hablando. Es Kara, Supergirl, la de verdad, o sea, la dibujada por Dan Mora. Superboy Prime le explica que estaba hablando con unos amigos, pero que es algo complicado. Después se cambia a supervelocidad y le pregunta si por fin tendrán un crossover. Supergirl le informa que hay un problema en el caldero. Tienen algo que le pertenece y necesita recuperarlo, porque el destino del mundo depende de ello. Explica que es una misión donde deberán ensuciarse las manos y que todos se reunirán en el apartamento de Lois dentro de unas horas. Le pregunta si quiere unirse a ellos. Superboy Prime responde que suena como un evento. Supergirl le pide que se comporte y que no se pelee con nadie. Prime, confundido, pregunta con quién podría llegar a pelearse. La respuesta llega pronto. Unas horas después, vemos a Supergirl y Lois gritando al ver al Superboy de Connor Kent con los ojos encendidos, a punto de golpear a Superboy Prime, quien le pregunta si, al menos, pueden hablar de lo ocurrido. Finalmente, se anuncia que el evento El Reino de Zod se cubrirá en las páginas de Superman, Action Comics, Superman Unlimited y Supergirl, y que comenzará dentro de 2 semanas en Supergirl número 16. Este cierre me gustó mucho, porque al final todo el arco termina hablando de algo bastante simple, pero que creo que le queda perfecto a Superboy Prime. No puedes borrar lo que hiciste solo porque ahora quieras ser mejor. Y eso me gusta, porque Prime pasó buena parte de esta historia intentando convencerse de que podía convertirse en Superman, caerle bien a todos y dejar atrás su pasado, casi como si fuera otro retcon más. Aquí por fin entiende que no funciona así. La pelea con Manchester Black también me divirtió muchísimo. Todo lo de las páginas, las burbujas de diálogo, los efectos de sonido y los golpes atravesando el propio cómic es una locura. Manchester Black es justo la clase de persona que Prime necesita tener delante ahora mismo. Alguien completamente cínico, que mira a Superman, a los héroes y a los cómics, y no ve nada que valga la pena. Es más, cree que la industria de los cómics está muriendo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cada vez hay menos personas leyendo cómics? Y la parte donde Prime le recuerda que él viene de un mundo sin Superman sí me pegó. Manchester Black tuvo la suerte de vivir en un mundo donde Superman era real y aún así solo sabe quejarse. Prime, en cambio, creció admirándolo desde lejos. Creo que ahí se entiende mejor por qué quiere tanto parecerse a él, aunque también queda claro que nunca va a conseguirlo copiándolo. Lo que más me interesa ahora es que Prime sabe que todavía tiene cuentas pendientes. Quiere hablar con Power Girl, la otra cara. Connor claramente no piensa recibirlo con una sonrisa.
Superboy Prime admite que la redención tiene que darse en los términos de las personas que lastimó, no en los suyos. Eso me parece mucho mejor que simplemente decir que quiere que lo perdonen. Y sí, lo de los miércoles es algo cursi, pero me gustó. Aunque en español esa palabra se usa a veces como reemplazo de otra que comienza con las mismas 4 letras. Cada semana es otra oportunidad para encontrar algo bueno, equivocarse menos y seguir adelante. Prime sigue siendo Prime, continúa siendo raro, torpe y un poco insoportable, pero ahora al menos parece entender lo que significa intentar cambiar. Así que ahora quiero ver si puede mantener todo eso cuando Connor le reclame por haberlo matado y cuando tenga enfrente a él a Power Girl. Ahí veremos si de verdad aprendió algo o si todavía le queda muchísimo camino por recorrer. Pero tenemos Superboy Prime para rato. Primero en el evento El Reino de Zod y luego el próximo año. ¿Qué sorpresa nos tendrán guardada? Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.